Amados hermanos, estamos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1. En esta ocasión pues hemos avanzado ya 10 versículos, ¿verdad? Y hoy pues estamos capítulo 1 de Gálatas, versículos del 11 en adelante, ¿verdad? En el inicio del estudio de esta carta, en el estudio anterior habíamos aprendido que el apóstol Pablo decidió escribir esta carta a la iglesia de los Gálatas porque había un problema que se estaba presentando, y era, hermano, que en esta iglesia había muchos gentiles convertidos, pero también había judíos convertidos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también había nacido un problema en cuanto a los judaizantes, que querían que sobre el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, volviésemos a cumplir todas las leyes dadas por Moisés, y que sin ellas no íbamos a ser salvos. Entonces, ese problema que se estaba dando, el apóstol decide escribir una carta haciéndoles ver que eso era un error, que el evangelio que el apóstol había llevado a la iglesia enseñaba que el hombre es justificado solamente por la fe, y que no se necesita ninguna obra de la carne ni de la ley para poder alcanzar la salvación que Dios tiene para todos nosotros. Eso mismo sucedía en Galacia. La iglesia había empezado nuevamente a las tradiciones, a los ritos religiosos que la ley demandaba, y eso no lo decía el evangelio. Y es por eso, hermano, que el apóstol Pablo, después de su saludo, en los primeros versículos, en el 6 les da una exhortación diciendo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando dice estoy maravillado, lo dice como, quizás alguno podría decir irónicamente, pero a la misma vez él está mostrando su carácter de apóstol, defendiendo la fe que se predicaba y que se debe de seguir predicando. El hombre de aquel tiempo de la iglesia de los Gálatas era salvo por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El hombre de hoy, quiere decir, usted y yo, también somos salvos por ese mismo sacrificio. Ya no hay ley en la cual usted pueda decir: hermano, pero mire, yo no puedo cumplir la ley, yo tengo que ser bueno para venir al evangelio. No se puede, amado hermano, porque se recuerdan que dentro del saludo, del primer versículo, el apóstol Pablo utilizó un tema doctrinal diciendo en el versículo, si no me equivoco, 3 y 4, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué más dice? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué está diciendo el apóstol en ese versículo? Que a Dios le agradó salvar al hombre por medio de la entrega que tuvo nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio, para que con ello sean perdonados todos nuestros pecados del presente siglo. Pero ¿qué sucedía en los Gálatas? Los judaizantes habían empezado a decirle a los hermanos: el apóstol Pablo les ha venido a predicar el evangelio de que Jesucristo murió y que resucitó, pero saben que hay que cumplir siempre la ley. Y eso era, hermano, adulterar el evangelio. Por eso el apóstol dice: estoy maravillado que así como Dios los llamó de su voluntad, por su gracia, dice, ya se alejaron de aquel que os llamó. Quien los había llamado no era Pablo, quien los había llamado era nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos para que Jesús los llamara? Nada. Quiere decir que nació del seno de la voluntad de Dios llamar a los Gálatas, llamarlo a usted. Nació de la voluntad de Dios, mis amados hermanos. No vino de nosotros, no vino de alguien más, sino que del propósito de Dios nació salvarle a usted por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero habían algunos que habían oído ya esas doctrinas erróneas que existen hasta el día de hoy. Por eso es que él dice: estoy maravillado que tan pronto se han alejado de aquel que los llamó por su gracia.
oír otro evangelio diferente. Y él mismo lo ha aclarado en el estudio anterior, se recuerdan, ¿verdad? Hablamos desde el versículo 6 al 10, en donde él explicaba que no existe otro evangelio. No existe, amado hermano, otro evangelio. ¿Por qué? Porque solo es uno. ¿Cuál? El de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consistía ese evangelio? En que Dios envió a su Hijo al mundo, amén, iglesia, a morir por los pecadores. Y luego dice la palabra de Dios que resucitó al tercer día. Y ahora está donde dice la palabra de Dios, a la diestra del Todopoderoso. Ese es el evangelio. Y el que cree eso, dice la palabra de Dios, que por la fe es justificado. Entonces, ya eso ya lo habían hecho ellos, como le habían disminuido a esto y habían aumentado poniéndole ritos legalistas que no pueden hacer nada en favor de la salvación de nosotros. ¿Por qué? Porque decía el versículo 3 que quien se entregó por nosotros fue Él. Lo que nosotros debemos de hacer es entregarnos a Él por la fe, creer que ese sacrificio que Él dio es suficiente para salvarme. Porque ¿qué podemos dar nosotros si nosotros en sí somos seres humanos nacidos bajo la decadencia de la generación caída de Adán? Todos nacimos de la generación después de Adán. Quiere decir, ¿y Adán quién fue? Fue un pecador. Y por el pecado de Adán, todos nacimos bajo pecado. ¿Qué necesitábamos? Que viniese alguien y nos salvase de ese pecado. Para eso está Jesucristo. Pero los hombres le agregan leyes, tradiciones al evangelio, lo cual no puede ser. Y aunque venga yo mismo, dijo el apóstol Pablo, anunciando un evangelio al que ya conocen, al que le ha sido dado, ya no pueden recibirlo. ¿Por qué? Porque estaría este hombre cayendo bajo la condenación de Dios. Sería, dijo el apóstol Pablo, un anatema. Y no solo habla de que quienes lo pueden anunciar. El versículo, para repasar un poquito, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 7 aclara, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio es puro. Quien lo pervierte son los hombres. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado, porque están llenos de dogmas, porque no han sido liberados conforme al propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el hombre en su mente y en su corazón, hermano, hay endurecimiento al evangelio, quiere agregar. No, hermano, pero si usted no hace tal cosa, no se puede salvar. Esas cosas, hermano, lo que están haciendo es pervirtiendo el evangelio. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea llamado, como dijo, anatema. Decíamos que esa palabra significaba estar bajo la condenación por ser llamado maldito. ¿Y por qué dice si un ángel del cielo? Porque sabe usted que el enemigo se viste como ángel de luz. ¿Cuánto lo sabemos? Entonces puede venir el enemigo queriéndonos engañar. Bueno, y hasta el día de hoy se conoce de tantas y famosas. ¿Cuántos hemos escuchado que en la tradición se oyen de las famosas apariciones, entre comillas? Han oído ustedes, ¿verdad? De que se apareció no sé quién en una nube, que se apareció no sé quién en un árbol, que se apareció no sé quién en un bordo y dijo esto, aquello y lo otro. Hermano, ya no hay otro evangelio nada más que el que ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Esas que son entonces? Mentiras. ¿Y cómo llamaríamos a esas famosas apariciones que dicen que ha venido un mensajero de Dios por medio de no sé quién, por medio de no? Hermano, eso es mentira. La palabra de Dios dijo que lo llamáramos como algo que estaba bajo maldición, porque el evangelio fue dado por nuestro Señor Jesús. ¿Y quiénes lo revelaron? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se lo dio. Él llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, y nosotros conocemos ese evangelio. Ya no existe más otro, hermano. Si alguien viene agregándole a lo que está escrito a esta palabra, ¿cómo deberíamos llamarlo? Anatema. Está mintiendo. Está bajo maldición. Y aún dice el apóstol Pablo en el versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo no puede venir alguien, hermano, yo vengo de Dios, tuve una revelación en un sueño. No existe, hermano. Ya está el evangelio.
y ahora en adelante dice el Señor que hay que hacer tal cosa, que hay que ir a no sé dónde. Ya no se puede, porque dice la palabra de Dios que ya fue dado el Evangelio y nosotros lo recibimos. ¿Cuánto lo hemos recibido ya? Y si alguno no ha recibido este Evangelio, pues hoy se le está predicando este Evangelio según la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Avanza un poquito, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelve a repetir el versículo 9. 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El hombre convertido no puede ya agradar al mundo, porque nosotros nos volvemos desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Estamos dejando, hermano, el camino ancho y nos estamos trasladando al camino angosto. Esto provoca desagrado a los hombres, porque los hombres, decíamos en el estudio anterior, practican el pecado, y de allí dice la palabra de Dios que nos está salvando. La salvación de nuestro Señor Jesucristo no solamente es para cuando usted muera y vaya al cielo, no solamente se trata de esa salvación, sino que decía que los estaba salvando del presente siglo. Lo decía en el versículo 13, ¿recuerdan? ¿Verdad? Que quiere decir que el Señor me está limpiando todos mis pecados. Él me ha liberado del pecado. Ya no puedo estar sujeto al pecado porque Cristo me liberó por medio de la fe en Cristo. Y ya no agrada a los hombres. Hay cosas que de las que nosotros hemos renunciado, no nosotros, sino que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ha hecho renunciar de esas cosas, porque nos llevaban hacia dónde, hermano, hacia la perdición. Mas ahora que hemos conocido el camino angosto, ¿qué seguimos? Lo que el Espíritu Santo dicta dentro de nuestro corazón. ¿Y cuándo vino eso a nuestra vida? Cuando vino el Evangelio a nuestros corazones. Por esto es que ya en el versículo 11 el apóstol va a dar un ejemplo de cómo Dios cambió su vida también. Él cuenta parte de su testimonio y les explica que el evangelio que él tiene no es de él, ya se lo dijo, ¿verdad? Y da testimonio de cómo le fue revelado. El apóstol Pablo no fue convertido como muchos en el día de hoy, que hemos sido convertidos por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje, sino que el apóstol dice que fue por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y él, usted y yo lo sabemos. Cuando estudiamos el libro de Hechos, ¿se recuerdan la forma como fue convertido el apóstol? Dice que iba camino a Damasco a perseguir creyentes, como el hombre de hoy. El hombre de hoy vive una vida sin Dios y va en contra de la voluntad de Dios, pero en el camino se le apareció ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, y cambió a aquel hombre que tenía un destino de condenación y lo pasó ahora que a un destino de salvación. Le cambió el trabajo. El apóstol iba a seguir a la iglesia, a perseguirla para darle, hermano, terminarla. Él lo mismo lo va a contar en parte de su testimonio en esta carta. Pero Dios le cambió el trabajo. Y dice que los mismos creyentes de aquel tiempo daban testimonio y decían: este que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica. Bendito Dios, porque eso es lo que hace el evangelio. El evangelio que llega al corazón del hombre y el hombre lo recibe. Es verdad, esta persona se convierte y cambia de vida. Esta persona en realidad es transformada. Esta persona en realidad es liberada. Y a las mismas gentes que conocieron cómo vivía esta gente sin Cristo, dan testimonio de cómo viven ahora en Cristo Jesús. Esa es una conversión. Esa es una liberación. Por eso empieza él a dar parte de su testimonio. Y dice en el versículo 11: más os hago saber, estamos ingleses en el versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas. Lo leemos, dice así: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A Pablo nadie lo agarró y lo adoctrinó con el evangelio. A Pablo nadie lo agarró y le dijo: vaya, hermano Pablo, vamos a estudiar cómo es la doctrina de Cristo. No, fue el mismo Señor Jesucristo que se le reveló. En el capítulo 8 de, si no me equivoco, de Hechos, aparece toda la historia. Cómo el apóstol Pablo fue convertido. Cómo el apóstol Pablo fue cambiado, hermano, por el mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede en la vida del hombre cuando verdaderamente el
ese evangelio ya no hay que agregarle nada, porque de lo contrario estaríamos, como dijo el apóstol, pervirtiendo. Él dice, no lo fui enseñado por ningún hombre. Él no fue a ningún instituto bíblico, hermano. Él sí conocía parte de los ritos religiosos porque ahí se había sido enseñado. Dice la Biblia que él fue instruido a los pies de un famoso fariseo llamado Gamaliel. Mas sin embargo, en el Evangelio no fue Gamaliel quien lo instruyó, sino que dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso que está hablando el apóstol, lo está diciendo con el fin de defender la doctrina que él hablaba de la justificación por medio de la fe, de la salvación del hombre por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo él. Lo que yo les estoy predicando, decía el apóstol, no vino de mí, no vino de hombre alguno que me lo enseñara a mí, sino que fue una revelación de Dios. Y él sabe que eso existió en la vida. Él empieza a hablar y dice en el versículo 13, porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo. Quedémonos un ratito en esa palabra. Usted y yo pudimos haber quizás cometido errores, haber sido religiosos, haber sido grandes pecadores, pero la palabra de Dios dice que para el creyente todo se encierra en esta frase, en otro tiempo. Ya no en este tiempo, ¿ven, iglesia? Ahora somos llamados creyentes. Y él está hablando, no que él es, él fue, dice. En otro tiempo, ¿quién fue el apóstol? Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Cuál era el trabajo del apóstol en otro tiempo? Oía que había creyentes en un lugar, pedía cartas al gobernador para ir a ese lugar, ¿a qué? A perseguir y a asolarla. Quiere decir, a disiparla. Quiere decir, a destruirla. Esa era la labor de ¿quién? De un religioso. Porque ese es el problema que tiene la religiosidad. La religiosidad ciega el entendimiento de los hombres y quita la mirada hacia Dios y pone las reglas humanas y pone los dogmas humanos, y los dogmas humanos están errados. Y eso es lo que él está diciendo, porque todo eso que él conocía, que él había sido enseñado por Gamaliel, en un momento en la carta lo llega a decir que lo tiene todo por basura, dando a entender que ese cúmulo de conocimiento de religiosidad que tenía el apóstol Pablo le sirvió. No sirvió de nada, pero algo sí le sirvió. ¿El qué? El evangelio de Jesús. ¿Qué le sirve al hombre? ¿La religión? No. ¿Qué le sirve al hombre? ¿La cárcel? No. Lo único que le sirve al hombre es que se convierta al evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo lo convierte en otra persona cuando él se entrega, cuando él se rinde, cuando una persona llega a los pies de Jesús y se convierte por el Señor Jesús. Esta persona cambia. Esa persona es transformada. De lo contrario, hermano, solo es un religioso. Y lastimosamente, la religiosidad ha entrado a las iglesias. Mas usted y yo tengamos cuidado para no ser de ellos. ¿Por qué razón? Porque la religión, dijimos que cega el conocimiento y nos quita la mirada hacia Dios, y ya no nos habla Dios directamente a nosotros, sino es por medio de reglas humanas, y eso no debe de ser así. Y eso es lo que el apóstol Pablo está atacando. Los legalismos, hermanos, apartan al hombre de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, había religión en Israel y en la tierra, sí, algo había. Pero esa religión había cambiado a los hombres, o les había endurecido su corazón. Eran duros, hermano, pero religión tenían. Mas cuando Jesús vino hablando del amor, vino a perdonar al enemigo, vino a sanar a los enfermos, la religión, ¿cómo estaba? Ciega. ¿Qué decían cuando Jesús sanaba a un enfermo? Que Jesús tenía ¿qué? ¿Cómo lo dicen? Sí, díganlo, ¿cómo lo decían? Jesús había echado los demonios, decían, por Belcebú. Era conocido el Dios de las moscas.
Eso hace la religión. La religión engaña. La religión hace que muchos no entren a formar parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, porque les dice, ahí no vayas, ya no vas a hacer tal cosa, mira aquí si podés ir a tal lugar. Los está como se van. No, si para salvarte no necesitas ir a una iglesia. ¿Qué les está diciendo? Les está cegando el entendimiento. No, si para salvarte, mira, no, si la Biblia aguanta con lo que le ponen, son cosas humanas. Mas sin embargo, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo él era así. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cómo se está poniendo el apóstol Pablo? Como un religioso. Que él también tenía esos ritos, que él también seguía esas leyes, mas sin embargo dice que no le sirvió de nada. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, hay una noticia linda para usted y para mí, que es la que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Usted ha sido apartado desde el vientre de su madre. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Desde antes de que usted naciese y conociese la luz de este mundo, Dios ya lo había escogido para sí. ¿Cuánto nos alegramos, iglesia? El mundo no lo toma en cuenta, los vecinos no lo quieren, los familiares lo ignoran, pero hay algo. Dios, desde que estaba en el vientre de mi madre, me escogió para Él. Le agradó a Él escogerlo a usted. Así que quitémonos toda frustración, hermano. Quitemos los malos pensamientos. Nadie me quiere, hermano. Dios sí lo quiere. Desde el vientre de su madre lo escogió, iglesia. ¿Por qué va a estar frustrado usted, hermano? Mira que yo me siento mal, hermano, porque nadie me quiere. Hermano, nadie lo quiere. Y Jesús sí lo quiere. Lo quiere tanto que murió en la cruz por usted y por mí. Amén, iglesia. Eso es que darnos cuenta el privilegio tan grande que Dios nos ha permitido. 14 lo dice, el 15, perdón, ¿verdad? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No fue usted y yo que venimos, ¿verdad? Él nos hizo el llamado. Él nos eligió. ¿Saben que en otra parte dice, no os escogí yo a vosotros? No me escogieron vosotros a mí, sino yo los escogí. Dios lo escogió a usted, amada iglesia. Entonces, ¿cómo ahora va a venir usted? Hermano, dice que yo he descubierto que para salvarme, hermano, yo necesito hacer tantas obras de la ley. Mentira, hermano, que eso sería reducir el sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús cubre multitud de pecados, hermano. Dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Dios en este tiempo también ha escogido a muchos desde el vientre de su madre y los está llamando porque Él tiene misericordia. 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Saben qué? El Señor me llamó a mí y me dijo que iba a ser útil. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio por medio de Ananías a Pablo? Le dijo el Señor a Ananías: ve a tal lugar. Ahí está uno que se llama Saulo. Instrumento útil me es este para llevar el evangelio ante los gentiles, ante reyes y ante todo Israel. Eso fue su llamamiento. ¿Quién lo había llamado al apóstol? Jesús mismo. ¿Quién lo ha llamado a usted? ¿El pastor? No. Jesús mismo lo ha llamado a usted. Amén, iglesia. Usted no está aquí porque
quiere. Usted no está aquí porque yo lo llamé, usted está aquí porque Cristo lo escogió. Decía, ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. Ahora, ¿para qué nos escoge el Señor? Para un propósito. Pidámosle a Dios para vivir en ese propósito. Pidámosle al Señor para no salirnos de ese propósito. El apóstol está hablando de cómo él recibió el Evangelio y cómo el Evangelio lo cambió. Está hablando de quién era y quién es hoy. Y para qué Dios lo llamó. 13 etapas en la vida del apóstol, ¿verdad? Veamos la otra parte, el versículo 17. Él cuenta parte de su proceso y dice en el versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él nada más. ¿Cuánto dice? 15 días. El apóstol Pablo, después de haber, según el testimonio que nosotros conocemos por lo que revela el libro de Hechos, se recuerdan que él iba a Damasco, ahí se convierte y ahí empieza a predicar, pero muchos no lo creían. Se retira un poco al desierto y luego dice que él vuelve a Jerusalén. Él pasa un tiempo. ¿Sabe qué hacía, hermano? El apóstol estaba siendo transformado en el desierto. Estaba siendo preparado por Dios para ser de bendición. Dice que después él no se queda allí porque él tenía un llamado que cumplir. En el versículo 18 nos acaba de decir: después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él. ¿Cuántos días? 15. Y él cuenta de que no estuvo nada más que con él y con otro más en el versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuándo dice hermano Jacobo? Ponga atención a esta palabra porque esta es clave. Este Jacobo era el que se conoce como hermano del Señor Jesucristo, no que era engendrado al igual que él, no, sino que era hijo de María. Este es hijo de, según la palabra de Dios. Si usted lee, dice, ¿el hermano de quién dice? ¿A quién se le llama Señor en el Nuevo Testamento? A Jesucristo. Quiere decir que Pablo da testimonio que Jacobo era hijo de quién? De María. ¿De quién más? José. Por logos. Porque esta es otra controversia, ¿verdad? Que algunos religiosos dicen que María no tuvo más hijos. La Biblia los testifica, ¿verdad? Hermano del Señor, dice en el versículo 19, ¿verdad? 20. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. ¿Qué está diciendo? Mi testimonio es verdadero. Y hay fe de que en verdad el Señor me ha transformado, el Señor me ha cambiado y que el mismo Pedro, estuve con él. Está dando a entender que su apostolado era igual que el del apóstol Pedro. Porque ese era otro de los argumentos que utilizaban los detractores del apóstol, de que él no era apóstol como los demás. Muchos decían, no, apóstol es Pedro, apóstol es Jacob, apóstol es Santiago, apóstol es no sé quién, no, también yo, dice. Y es cierto, los demás apóstoles reconocen el apostolado del apóstol Pablo. Y también él fue considerado como uno de los apóstoles. Pedro escribe de él, como Dios le dio en su sabiduría a nuestro hermano Pablo. Dice, dando a entender que lo que el apóstol Pablo predicaba era verdad. ¿Estaba dando testimonio quién? Pedro. ¿Y quién era Pedro? Uno de los apóstoles. ¿Cómo consideraba entonces Pedro a Pablo? Como un consiervo suyo. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Dios tiene que glorificarse en nosotros. ¿En qué sentido? En dar el testimonio. ¿Saben que el Señor Jesús se reveló a nosotros también? ¿Cuánto lo sabemos, hermano? Ahora, la forma como vino fue por medio de la palabra. Pero también, hermano, muchos de nosotros tenemos testimonio de gente que ha sido convertida. ¿Qué quiere decir? Que así como Dios se reveló a mi vida, también Dios quiere revelarse en mi vida para otros.
Y esto como es, hermano, dando un buen testimonio de que Cristo ha cambiado mi vida. ¿Qué decían del apóstol? El que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ¿a dónde está hoy? Hoy habla de la fe que un tiempo perseguían. Vuelvan a leer conmigo en el versículo 20. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, porque ellos ya eran creyentes. ¿Qué ha pasado ahora, iglesia? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cuánto no burlamos un tiempo del evangelio? Yo no he sido creyente todo el tiempo. Cuando oía cantar los corintios en una casa de oración, le hemos contado esto, ¿verdad? Con mi hermano mayor nos íbamos a tirar piedras para perturbar. Y ahora el que tira piedras está predicando para la gloria de Dios también, amén. Ese es el cambio que Dios hace. Aquel que andaba, hermano, arrastrado por el pecado, en otro tiempo Dios lo llamó, se burlaba del evangelio y decía: yo llegar al evangelio, meterme en una iglesia, no, hombre, si pobrecitos los que están ahí. Muchos de esos están en las iglesias. ¿Qué ha pasado? El evangelio los ha transformado. ¿Y qué están haciendo? Dios se les reveló a ellos, amén, iglesia. Pero también Dios se está revelando a otros por medio de su testimonio. Quiere decir que mi testimonio está revelando la gracia del Señor Jesucristo. Entonces son llamados ¿a qué? A dar un buen testimonio. Amén, iglesia. A caminar conforme a la palabra de Dios. No estamos hablando de legalismo, hermano. Entonces te están pidiendo cumplir la ley. No, él no está hablando de eso. El apóstol ha dado que él fue cambiado por el evangelio. También usted y yo podemos ser cambiados si en verdad nos hemos convertido. También los amigos que nos escuchan y que oyen esta palabra, si en verdad creen en Jesús y se convierten a él, el evangelio se les está revelando. Pero un tiempo, si se convierten, Dios se va a revelar por medio de su testimonio. Y la gente misma va a decir: miren, ya no toman. Miren, ahora va a la iglesia. ¿Qué es eso? La gracia de Dios se está revelando. Estas tres etapas deben de cumplirse en el creyente. Lo que se cumplió en el apóstol Pablo. Su vida anterior era un desastre. Podía tener religión, podía tener una buena posición, pero era un desastre. Vivía sin Cristo. Así lo dice. En otro tiempo, amén, hermano. Vimos otra etapa del apóstol. ¿Cuál? La etapa donde conoce al Señor Jesucristo, su proceso de conversión. Y su última etapa, el nuevo hombre en Cristo, está dando testimonio de que Cristo ha cambiado su vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios también ha venido a mi corazón para cambiar mi vida, para que yo dé testimonio de las maravillas que Él hace en cada uno de todos nosotros. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? La gloria sea para nuestro Dios, ¿verdad? Que Dios cambia al hombre.